Feliz domingo lluvioso en Santa Marta. Saludamos a todos nuestros oyentes, tanto en la ciudad como en el país, y los que nos acompañan en otras partes del mundo. Opinión Libre está aquí para los amarios, para los colombianos, para poder entender temas que analizamos de manera profunda y objetiva. Para el día de hoy tenemos una parrilla de temas muy interesantes. Antes de eso, demos la bienvenida a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Camilo. Buenos días, Leonor Consuelo, Beto, Teodoro. Regresando nuevamente al programa luego de 2 domingos de ausencia obligada por compromisos de tipo personal. Quiero expresarle un gran saludo a toda la audiencia que en este momento nos escucha y también rememorar los 37 años de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Precisamente me encontraba ese mismo día en la capital de la República y pude apreciar algunos de los actos que tuvo en cuenta las Cortes y el Consejo Superior de la Judicatura para celebrar ese día. Incluso se dio a la publicidad una placa que recoge a los 102 víctimas del Palacio de Justicia. Y ayer, en el día de antier, se entregó a la comunidad esa placa en los alrededores del Palacio de Justicia. Y vino a mi memoria, Leonor Consuelo, Beto y Teodoro, porque yo hace 37 años me encontraba en la ciudad de Bogotá. Yo estudié en Bogotá. Ese día incluso tenía una cita con un magistrado de la Corte, el doctor José Alejandro Bonivento, que canceló la cita en razón a que tenía una cita odontológica. El doctor José Alejandro Bonivento, magistrado en ese momento de la Corte o del Consejo de Estado, no recuerdo, porque él ocupó las 3 dignidades en Colombia, fue magistrado de la Corte, magistrado del Consejo de Estado y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Un homenaje también para el doctor José Alejandro Bonivento, mi profesor en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, en contratación, en contratos civiles. Y entonces, recordando y rememorando esa fecha, Leonor Consuelo, pues en mi sentir y sentí una gran nostalgia, porque la verdad, esos hechos no pueden volver a ocurrir. Y en la reflexión de mi vida, también hacía esa condición desde el punto de vista personal, como los 37 años ayer tienen un presidente de la República, Gustavo Petro, que era miembro activo del M-19 que se tomó el Palacio de Justicia. ¿Con qué dignidad esa persona pudo haber concurrido a cualquier evento ayer o antier en los 37 años? Es una ironía de la vida, es una ironía de la vida. Muchas gracias. ¿Beto? Muy buenos días, saludos a los panelistas presentes. Estos días lluviosos también refrescan mi memoria. Yo me fui muy jovencito para Bogotá, cuando se viajaba en 4 motores, que nos gastábamos 3 horas y pico, y que estas lluvias eran de manera permanente. Las calles se colocaban blanquitas cuando llovía, y era una cosa hermosa. Ya todas las cosas han cambiado. Sin embargo, la lluvia siempre he considerado que es una bendición para muchos, es una bendición para la naturaleza, pero también es un perjuicio, por no decir una maldición para otros. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchen y sigamos con el programa. Buenos días, Leo. Hay que advertir que nuestra compañera Yamile Gómez Preciado no está presente porque recibió amenazas por una investigación que hizo en la Sierra Nevada de Santa Marta de invasión de una zona que es de protección y conservación ambiental. Le tocó salir de la ciudad. Así que le deseamos pronto regreso a Yamile Gómez Preciado. Y recordando las palabras de Camilo,
Beto, sobre el tema del Palacio de Justicia, recuerdo ver las noticias terribles que se suscitaban en ese momento. Entonces, honor a la memoria de los magistrados, empleados, ciudadanos que murieron en ese holocausto. Le hemos solicitado al doctor José Félix Laforí, entre otras cosas, a su teléfono, su diligencia para contar con su esposa el próximo domingo 13 de noviembre. Esperemos que pueda lograr organizar la agenda con su esposa y pueda acompañarnos la senadora y ex candidata presidencial María Fernanda Cabal, para que hablemos del país. Bueno, mi querida Leonor. Buen día para todos. Un saludo muy especial para Yamile, que como ya se ha mencionado no nos acompaña por problemas de seguridad en este programa, y a nuestros compañeros panelistas que por diferentes razones no nos pueden acompañar hoy, el doctor Rafael Macías y Rubén Darío Ceballos. Para concluir el tema de el holocausto de nuestra justicia de hace 37 años, tuve la oportunidad de asistir virtualmente a la ceremonia en donde entregaron la placa y de oír las intervenciones que se hicieron, y algo que dijeron que me llamó la atención era que nosotros debíamos recordarle a esta generación que no supo nada de lo que pasó en el Palacio de Justicia, qué era lo que había pasado. Pero en esa ceremonia de hace 2 días mencionaron la desaparición forzada de las personas, mencionaron a los civiles que fueron en alguna medida sacados y torturados por los militares, pero no mencionaron algo muy importante, que fue la causa de todo. Es que no podemos olvidar que en ese entonces todavía nuestra justicia no estaba sistematizada y que eran expedientes de papel todos los procesos que se llegaban contra todos aquellos posibles criminales, y entender que ese 4 de noviembre la organización guerrillera M-19, que como ya lo ha mencionado Darío, nuestro actual presidente hizo parte de ella, irrumpió con una finalidad única: quemar unos expedientes financiados por un grupo fuera de la ley. Y eso era el objetivo, y a raíz de eso, pues pasó todo lo que pasó, porque tal vez esa quema que hicieron luego pasó a otros niveles, pero eso fue la fundamental, y eso fue el principio, y esa fue la financiación que sí, Leonor Consuelo, y en esa particularidad hubo una combinación perversa entre el narcotráfico y la guerrilla. Es que el país y la juventud tiene que conocer la tragedia que vivió el país en esa época, que nosotros la vivimos. Yo sí, el jueves que estaba presenciando el acto en el Palacio de Justicia, vino a mi memoria toda esa parte de lo que fue el holocausto del Palacio de Justicia. Incluso Alfonso Reyes Echandía, que era el presidente de la Corte, días anteriores, y eso lo cuenta la historia, resolvió y decidieron retirar los esquemas de seguridad de la casa del Palacio de Justicia. Entonces, eso no se le ha explicado al mundo y a Colombia por qué esa decisión. Si ahí hubiera existido la seguridad, si no hubiera habido la infiltración de la izquierda recalcitrante, porque eso fue lo que pasó en la justicia colombiana, pues nada de esto hubiera pasado. Es que esa es la realidad. Exacto, entonces hay que recordar la historia. El narcotráfico no es solamente una producción y explotación de bienes adictivos, como la cocaína y la marihuana, sino también han tenido una inferencia directa en nuestro país. Y para concluir el tema, no pasó a mayores ese tema tan grave, porque a los 8 días estábamos viviendo una tragedia nacional con el caso de la desaparición de Armero. Si no, hubiera sido otra historia. Yo me pregunto como ser humano qué habrá sentido Gustavo Petro ese día jueves en donde se conmemoraban los 37 años. Por una parte, hace 37 era el guerrillero que formaba parte de una asociación criminal, y ahora
es nada más y nada menos que el jefe de Estado. Hay una contradicción profunda que yo no sé cómo la resolvería Gustavo Petro. Esa es la realidad, ¿no? Así es. Para reflexionar. Entonces, iniciamos nuestro programa de hoy de Opinión Libre, el programa que constituye opinión pública en Santa Marta a través de Radio Magdalena, 1420 AM, Facebook Live y canal de YouTube Opinión Libre, página Facebook Opinión Libre y Twitter Opinión Libre. Los temas de hoy de nuestra primera hora, siendo las 8:16 de la mañana, es el análisis de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos del ESMAR y la decisión delegada de la responsabilidad gerencial en manos de la prestigiosa actuación corporativa de las empresas públicas de Medellín o EPM. Igualmente trataremos en esta hora el cese de la intervención de Superservicios de Salud del Hospital Central Julio Méndez Barreneches y la S. Próspero Reverán. En nuestra segunda hora, y después de que analicemos todos los comentarios que invitamos a hacer a nuestros oyentes a través de nuestra página de Facebook, analizaremos la calidad y pertinencia de la educación en el Magdalena y Santa Marta, los retos del alma mater frente a los objetivos del desarrollo humano y productividad del Caribe, Colombia y el mundo. Entonces, de esta manera vamos a iniciar nuestro programa de hoy dándole la palabra a nuestro coordinador, el doctor Teo. Mi querida Leo, bueno, allí tienes, por favor, para que nos ayudes con tu lectura armoniosa, el artículo de opinión de una mujer que ha sido un hito en temas de desarrollo y medio ambiente, que es la doctora Verusca Arón. Sí. Para que a partir de allí iniciemos el debate entre nosotros o el conversatorio. Sí, efectivamente, para hacer más o menos la lectura entre el doctor Camilo David y yo vamos a realizarla en forma paralela. Estamos hablando de que en el periódico El Informador, la doctora Verusca Arón Torregrosa escribió un artículo que dice Intervención de la ESMAR, quien muestra el hambre no come. Y comienza así: la decisión del Gobierno Nacional de mantener la intervención de la empresa de servicios públicos Santa Marta ESMAR frustró las expectativas del Gobierno distrital de recuperar el manejo de esta entidad. Como agente especial para la intervención se designó a la empresa pública de Medellín, EPM, entidad con suficiente capacidad y experiencia técnica para coadyuvar en la solución de la crisis que atraviesa la ESMAR. La alcaldesa Mirna Johnson no pudo ocultar su inconformidad y mediante comunicación oficial solicitó al presidente Gustavo Petro que cumpla su promesa de campaña de devolver a la ciudadanía del Magdalena y Santa Marta sus instituciones. En su comunicación, la alcaldesa manifestó que la intervención es producto del bloqueo político del anterior gobierno nacional y motivada con falsos conceptos técnicos. Estos argumentos resultan insostenibles ante la evidente mala operación que desde su inicio ha prestado la ESMAR, debido a las cuestionables decisiones administrativas y financieras de los gerentes designados por los gobiernos del cambio. La alcaldesa parece no recordar que en su primer año de operación, 2019, la ESMAR cerró con un déficit de 20.000 millones de pesos, el cual, según lo denunció el gerente de turno, fue fruto de decisiones sin sustento técnico, como la disminución de la tarifa del acueducto y el alcantarillado en un 20%, además de los altos costos de funcionamiento. En pocas palabras, la ESMAR operaba a pérdidas. Este dudoso manejo y deterioro de la prestación del servicio constituye el fundamento de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios. Para ese momento, el déficit de la ESMAR había ascendido a 60.000 millones de pesos. Bueno, continuando con la lectura del comunicado de Verusca Arón Torregrosa, periodista, dice: uno de los propósitos de la intervención fue determinar la real situación de la ESMAR, según comunicado emitido por Superservicios, marzo del 2022. La agente especial proyectó para la empresa un déficit acumulado por 17.193 millones al cierre de la vigencia 2023 por la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Este déficit no incluye las obligaciones pretoma
por cerca de 69.800 millones. Conclusión, la SMAR no estaría en capacidad de generar los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, como lo establece la regulación en esta materia. Ante este escenario se entiende claramente por qué la superintendencia tomó la decisión de designar una empresa de peso técnico como las empresas públicas de Medellín, antes que entregarla a manos del incompetente manejo del distrito. Razón tuvo la alcaldesa cuando advirtió en su comunicado al presidente que todo lo relacionado con la SMAR estaba vinculado a una larga historia de atropellos, malas decisiones y desaciertos contra la ciudad, pero no de parte del gobierno nacional, como pretende hacerlo ver, sino de las mismas administraciones locales, ante el deficiente manejo de los gobiernos del cambio que bloqueo político podía inducir para iniciar la inviabilidad del SMAR. Bueno, continúa en su comunicado Verusca Arón diciendo lo siguiente. Más adelante en su comunicación la alcaldesa afirmó: controlada por el gobierno nacional, la empresa retrocedió, reaparecieron los rebosamientos de aguas servidas en varios puntos de la ciudad y hay baja calidad en el agua potable. Los amarios son testigos que los rebosamientos y la escasez del agua no han dado tregua a esta ciudad desde mucho antes de la intervención. Esto se verificó en informes de la Vigilancia Especial de Superservicios, donde se encontró que entre los años 2019 y 2021, de los 46 pozos en los que capta agua la SMAR, 39 no contaban con permiso de explotación vigente otorgado por la autoridad ambiental y no cumplían con los parámetros de cloro residual, turbiedad, color, presencia de bacterias y minerales. Hay quienes sugieren que gestionar la solución definitiva del agua no es tan rentable para algunos pocos, como mantener los contratos de carrotanques y vehículos, factor para atender la conveniente crisis de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Sí, efectivamente este es el artículo que escribió la doctora Verusca Arón, que además se queda corto, porque efectivamente cuando el superintendente, el doctor Jorge Escobar Silevi, mencionó el tema de la intervención, demostró cómo en ese momento que se produce la intervención es porque el SMAR es totalmente inviable y la decisión de intervenir no solamente llega a la intervención, sino a la posible liquidación por inviabilidad de una empresa que fue creada por los gobiernos actuales, creada y desarrollada y solamente manejada por ellos, o sea que no hay la posibilidad de decir que era un gobierno anterior quien la había afectado, pero adicionalmente a eso, la intervino también por la calidad del agua era totalmente insostenible para los amarios. Sí, pero vale la pena culminar el artículo de Verusca Arón en el cual expresa, abre comillas, por último, la alcaldesa exhortó al presidente a cumplir a sus electores sus compromisos de campaña. ¿Por qué ese mismo criterio de honestidad electoral no lo han aplicado ninguno de los alcaldes del cambio? Llevan 12 años de estudios y más nada. En su desespero por recuperar la SMAR y mantenerla como fortín económico y político, sus más sentidos dolientes olvidaron que quien muestra el hambre no come. Así es. Creo que aquí hemos hecho debates y hemos tenido invitados especiales para hablar del problema del agua de Santa Marta. Y el presidente del Consejo nos decía que había un estudio de la Comisión Cubana en la época en que Metroagua funcionaba, antes de que el señor gobernador, con toda su dramaturgia, saltimbanquis y luces de colores, anunciaba que había que destronar a Metroagua y sacarla de la ciudad porque no había cumplido. Y hizo precisamente una tarea de demolición de la poca confianza que le quedaba a Metroagua en Santa Marta. Y mostró 25.000 firmas. Yo me preguntaría dónde están las 25.000 firmas hoy que no reclaman al señor gobernador y a sus alcaldes el incumplimiento de la promesa. ¿Dónde están las 25.000 firmas esas? Pero al mismo tiempo reconocemos también, o conocemos, que hubo un estudio en la Universidad de los Andes para resolver el problema del agua potable que costó muchos miles de millones a Santa Marta,
sin usar los recursos intelectuales y logísticos de la Universidad del Magdalena, que tiene Facultad de Ingeniería Civil. Y un nuevo estudio, el de los 16.000 millones de pesos con recursos de Ecopetrol, que se está haciendo ahora y que fue presentado al Consejo de Santa Marta. Todas esas contradicciones ahora las vamos a encontrar en una misiva que el señor gobernador dirige al presidente Petro. Y allí, en la medida en que la vayamos leyendo la misiva, podemos comentar sobre las contradicciones que ellos mismos plantean en su propia misiva. Es decir, mentir, volver a mentir y volver a mentir. Y mientras tanto, la ciudad sin agua. Pero los contratos de carrotanques por toda la ciudad, sus amigos haciéndose multimillonarios e inexplicablemente la ciudad con problemas. Y como dijo alguna vez Escobar Silevi, el procurador delegado, 576.000 millones de pesos ha tenido Santa Marta en estos 3 gobiernos para invertir en el agua y no han hecho una sola inversión que valiera la pena. Pero bueno, ese es el estilo de gobierno que tenemos. Por eso, además de, mi querida Leonor, el saludo a nuestro amigo Eduardo, que acaba de llegar por los trancones que encontró de las obras que se demoran y se demoran para construirse y terminarse en Santa Marta. Adelante, Leonor, por favor. Bueno, entonces sí, dándole la bienvenida a nuestro compañero Eduardo y recordando que en Santa Marta ya llevamos más de 24 horas de una lluvia muy suave, pero constante, que mantiene todas las calles totalmente inundadas por la deficiencia en el acueducto y las obras que se han realizado en la actualidad. Debemos destacar que igualmente Santa Marta sigue siendo la magia de tenerlo todo, y aún con este clima tenemos que sonreír y estar optimistas con el futuro. Bueno, entonces, como lo ha dicho Teo, vamos a leer párrafo por párrafo las cartas que enviaron de manera conjunta el gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, y la alcaldesa distrital, Virnalicy Johnson Salcedo, al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, invitando a nuestros panelistas que de forma, apenas acabemos cada párrafo, intervengan en lo que consideren. De no haber ninguna intervención, seguiremos leyéndola. Empezamos así. Estimado señor presidente, reciba cordial saludo. El pasado 30 de abril, en Santa Marta, en su condición de candidato presidencial, usted se comprometió a devolver a la ciudadanía del Magdalena y de Santa Marta sus instituciones. No se puede pensar en democracia cuando un gobierno nacional raponea un hospital, una institución de agua, y simplemente para castigar a su ciudadanía por haber pensado y votado diferente al presidente de la República. Una pregunta ahí, yo hago la primera pregunta, mis queridos panelistas. Raponear, en este caso, si no les han devuelto la SMART, el gobierno Petro raponeó la empresa o la institución. Sí, yo quiero hacer una reflexión. Primero, la facultad de inspección, vigilancia y control de todos los medios de producción y servicios se le otorga la Carta Política, que entre otras cosas ayudó a edificar el M-19, y allí se indica que es función del presidente de la República ejercer inspección, vigilancia y control sobre los servicios en materia de servicios públicos. Y en esa particular... de todos los servicios, ¿eh? Sí, de salud es lo mismo. No, de todos los servicios, incluso de la educación, de todo, porque eso nace, mi querido Teo, de la reforma constitucional de 1936, bajo el famoso concepto de intervención, de la intervención del Estado en la economía, en la distribución, comercialización, explotación y de los medios de producción. El Estado en ese momento no era un Estado intervencionista, y eso tiene una historia también constitucional en la perspectiva en que los estados democráticos del mundo han sufrido mutaciones en la medida en que primero era un Estado gendarme, que llamaban así, un Estado que solo era proclive a garantizar el orden público, tanto externo como interno. Luego viene la revolución industrial, la Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique, y eso cambia el modelo de Estado, viviendo un estadio que llamamos históricamente estado de bienestar, en donde el Estado comparte responsabilidades,
entre él y los administrados que son como elemento del Estado de la población. Y un tercer modelo de Estado, de estadio de Estado que estamos viviendo, por ejemplo, en particular en Colombia, es el estadio de Estado social de derecho, en donde el Estado asume la total responsabilidad, ya no es una responsabilidad compartida con la población como elemento del Estado, sino que el Estado asume la total responsabilidad. Quiero advertir que Gran Bretaña tuvo en su momento la participación en la noción del Estado social de derecho y tuvo que reversarse a la noción de Estado de bienestar porque sus circunvecinos se fueron a practicar los grandes procedimientos, por ejemplo, en materia de salud totalmente gratuito, y eso reventó al Estado británico. Entonces ellos tomaron la decisión de reversar al estado de bienestar. Entonces en esa particularidad dice uno, la intervención de esos medios de producción, por ejemplo en materia de servicios públicos, en materia de salud, corresponde a una filosofía del Estado intervencionista que no se lo inventó Duque, eso corresponde a una filosofía dentro de un Estado. Y en esa condición debieron darse unos elementos objetivos para que se diera la intervención. Por ejemplo, el déficit financiero que derivó en esa intervención. También la prestación de los servicios en los hospitales, en el Hospital Central, Julio Méndez Barreneche. Y es que los samarios deben recordar que la prestación del servicio de salud en el hospital era pésima. Los recursos financieros se los estaban robando. Esa es la realidad. Y ahora regresa al departamento y van a seguir robándose los recursos financieros. Y a puertas de una campaña electoral que este año, el próximo año se va a dar, pues obviamente el gobernador y su séquito van a tener recursos al cutiplén para robárselos y destinarlos a unos fines totalmente diferentes. Eso es lo que quieren los samarios en la pregunta. Por eso mi invitación, mi querido Teo y mi querido Beto y Eduardo, buenos días, no te había saludado, es precisamente llamar a la clase política del Magdalena responsable en alguna oportunidad de la vida de lo que viene pasando aquí en Santa Marta y el Magdalena, para que nos unamos con un solo candidato a la alcaldía y con un solo candidato a la gobernación y derrotemos la falacia y la mentira. Hoy el gobernador Caicedo, a quien tuve de vecino en Bavaria reservado y que no tenía dónde caer muerto, no tenía cómo pagarle el colegio de los pelados. Claro, hoy tiene una gran cantidad de dinero y de dónde lo sacó. Viviendo del sueldo de alcalde o viviendo del sueldo de gobernador, créanme que nadie tiene la fortuna que hoy tiene Caicedo. Eso es lo que queremos los samarios, eso es lo que queremos los magdalenenses. Yo pienso que no. Una invitación cordial para los demócratas, para la gente de bien, no para los vulgares, esa izquierda recalcitrante que nos está haciendo daño y que tenemos 12 años de estar con ella. Hay que romper ese estigma. Aquí hay gente demócrata y mal llamados de derecha, porque ser demócrata no es exclusivamente ser de derecha. Los de izquierda pueden ser demócratas, la izquierda democrática, que es la que a mí me gusta, o los de centro, o los de la derecha. Entonces, en esa particularidad, ojo con lo que nos viene hacia un futuro. Un mal servicio en el hospital, no va a haber recursos, la estatización de los servicios de salud, que es lo que quiere el gobierno Petro, lo cual constituye, a mi juicio, un retroceso de más de 30 o 40 años. Nosotros vivimos, Teodoro, Eduardo, Beto, Leonor, nosotros vivimos la prestación de los servicios de salud a cargo, por ejemplo, del departamento, y no había una gasa, no había una botellita de alcohol en el Hospital San Juan de Dios y luego en el Hospital Julio Méndez Barreneche, que duró 20 años en construirse y en ponerse en servicio a la comunidad. Esa es la verdad. Por eso hice la pregunta del raporazo. ¿El raporazo para quién? ¿A favor de quién? Muy buenos días pues a nuestros oyentes. Tienes toda la razón, Teodoro. Lamentablemente, en una obra que lleva más de un año frente al batallón Córdoba, nos están robando 40 minutos de nuestra vida diariamente a los que vivimos en el Rodadero y tenemos nuestras oficinas acá
en Santa Marta. Generalmente tomamos la vía de Pastrana, pero es un barrio que está inundado y meter un vehículo en esa zona hoy es perjudicar a los habitantes de ese sector, quitarles el agua. El raponazo no existe, Teodoro. Debemos recordar que quien solicita la intervención es el mismo Caicedo. Eso no se nos puede olvidar. Antes de ser gobernador, luego de ser gobernador, pues cambió de opinión en el tema del sector salud que mencionaba Camilo. Con el tema del ESMAD está más que probado, los estuve escuchando ahora que venía en el camino y creo que la amiga columnista se quedó corta. Hoy la superintendencia ha dicho que anterior a la toma la deuda era de 72.000 millones de pesos, que 22.000 millones es la deuda fiscal, pero a los acreedores se les debe 72.000 millones de pesos. Eso es algo que debemos recordar y tener muy presente. Camilo, y de acuerdo a tu intervención, el proceso electoral ya inició, el calendario electoral es vigente en nuestro país. No, y al margen, Eduardo, yo pienso que los órganos de control deben ser acuciosos y abrir los ojos, la Contraloría, la Procuraduría, bueno, si existen en Colombia, porque yo creo que la corrupción galopante que invade este país ha tocado esos órganos de control que hoy no sirven para nada. Beto. Yo voy a hacer una pequeña descripción sobre la función esencial de por qué fueron creadas la superintendencia. Su función principal es vigilar, controlar, inspeccionar e inclusive hasta liquidar, recuperar. Todas esas son funciones esenciales de eso. ¿Cómo se hace una intervención? Se hace por solicitud de cualquier ciudadano o de cualquier persona diferente, se hace por iniciativa propia y en el caso específico de la ESMAD se hizo una intervención por parte del superintendente de servicios públicos ordenando una auditoría. Se ordenó una auditoría. La auditoría no se hace de un día para otro, no se hace por 3 meses, ni 2 meses, ni 4 meses. Auditorías demoran hasta 2 años. En el caso de ESMAD duró 2 años, de 3 años de crear esta entidad. Y resulta y pasa que esa auditoría muestra unos hallazgos. Y encontraron que había un déficit de 84.000 millones de pesos. O sea, la gente que lo creó, ellos mismos la destruyeron, por no decir, se la robaron. Se la raponaron. 84.000 millones de pesos. Entonces, basado en esos hallazgos, en esos estudios, viene y se ordena de manera justificada, y léanse la resolución de intervención, dice muy clarito que había motivos suficientes para intervenir. O sea, que no era un chiste ni un capricho de Duque. Es que no puede ser, tiene que ser justificado, completamente argumentado, basado en un estudio que se llama una auditoría. Y por eso perdieron todas las demandas que interpusieron. Y la encontraron. Entonces, ¿qué hace? Y tengo que felicitar a ese superintendente de la ESMAD, porque actuó de manera responsable y no de manera politiquera, porque hubo un cambio de gobierno. Cogió y mantuvo, porque consideró que todavía no se había cumplido el cometido de recuperar la entidad. Nunca se apropia. Una superintendencia se apropia de la propiedad del ente, sino que coge, la interviene, la recupera y después la devuelve a su dueño inicial. Que son los ciudadanos. Ciudadanos los gobiernos, sí, somos los ciudadanos. Así es. Pero bueno, está bajo la tutela de la administración. Bajo la mirada legal. Consideró que no se había recuperado y por lo tanto mantuvo la intervención. Cosa que es loable y es plausible. Y a lo contrario, sí hizo algo que era completamente de su competencia. Puede ser un poquito politiquero, pero cogió y cambió al interventor, porque venía una administración anterior, y eso es entendible, y colocó a un administrador más afines con el nuevo gobierno. Pero no nos hizo para deteriorar la empresa, a lo contrario, los amarios tenemos que estar agradecidos
por una sencilla razón. Nos puso nada más y nada menos que a la empresa pública de Medellín, por Dios, que está considerada en el país como la mejor, y cuidado de Sudamérica. Y que ha luchado, entre otras cosas, Beto, corporativamente contra el raponazo del alcalde de Medellín, que ha sido señalado por la ciudadanía de querer apropiarse de la EPM. Y ha habido una disputa terrible allá en Medellín precisamente por eso. Y el alcalde de Medellín también representa los intereses de la izquierda populista, porque como dice Camilo, hay una izquierda democrática a la que respetamos, entre otras cosas. Sin embargo, fíjense ustedes, voy a hacer el traslado de lo que ese superintendente, a la actuación de los superintendentes de la salud, que es el mismo gobierno, son superintendentes diferentes y entidades diferentes. El otro no suspendió. Le voy a decir una cosa, si existen argumentos diferentes, no se puede suspender, no se pueden decir así por gobierno, por política, era decir vamos a dar por terminado si no ha cumplido su cometido. Y el cometido es recuperarla. Así es. En cambio, fíjense ustedes que el otro interventor de la salud, de manera habilidosa, no habla de mantener, sino del levantamiento. Del cese. Sí, levantamiento de la suspensión. ¿Por qué? Y se levanta solamente cuando ya se considera que se ha cumplido el cometido. O sea que se ha recuperado. Si ustedes analizan, que tú lo publicaste, pero ya yo lo había pedido a Nidia, ¿te acuerdas? Nidia Castañeda, sí. Sí, que ella fue la que mandó y me imagino que te lo mandó a ti Sí, también, sí, porque yo le dije que se lo mandara a cada uno de ustedes. Bueno, se estudia en esa resolución si dice que prácticamente el hospital está recuperado desde el punto de vista, primero, ahora sí es un verdadero hospital universitario. Están los empleados todos los días. Me tomé el trabajo, Teo, de ir al hospital, hablé con médicos, hablé con empleados, hablé con enfermeras amigas, y todos están contentos. Ni siquiera dice que fue buena la intervención, sino fue excelente la intervención. Exitosa. Exitosa la intervención. Entonces, fíjate tú, cómo uno contradice, o sea que estamos en un gobierno descuadernado. Sí, coge y argumenta de que ya había cumplido y que por eso se levantaba y devolvía en una época electoral, como lo dijo Camilo, peligrosa, a una administración irresponsable, que sabemos lo que va a convertirla en un comando político. Y aquí lo dijo la diputada Elizabeth Molina y la presidenta del sindicato sobre respecto a los hospitales. Pero les voy a decir una cosa. Están en crisis, además, del departamento Beto, sí, que habían advertido además que era exitosa lo que tú estás diciendo, exitosa la intervención en el hospital Julio Méndez Barrenechea, pero si tú revisas los estados financieros, tú que eres experto en eso, observarás que se recuperó en un 30% el ejercicio financiero en el hospital. Significaría que la intervención está siendo exitosa por los indicadores que están obteniendo, pero que todavía no está terminada. Exacto. Todavía no está terminada. Así es, desde el punto de vista financiero, que también tenemos esa información. Sí, no está terminado. Bueno, aquí es importante mencionar a uno de nuestros oyentes, dos, para que analicemos sus comentarios. Lo primero es decir, con relación al comentario de Camilo, dicen que los agentes de control no están funcionando porque los está manejando el Centro Democrático, y esa es y eso es básicamente por lo cual, textualmente, Sergio Rafael Martínez Barrios dice: los órganos de control están en manos del Centro Democrático y por eso no funcionan. Su intervención no termina ahí, y sobre esta quiero referirme puntualmente. Dice nuestro oyente, al cual le agradecemos su oyencia y además su controversia, porque esto es opinión libre, esto es democracia. Todos podemos, con respeto, hablar y construir para todos. Dice: ¿para qué van a llamar la clase política del Magdalena si esa es la que se ha robado el departamento? Se me olvidan que los Díaz Granados, los Noguera y todos esos fueron los que acabaron con el departamento y todavía están llorando. Hombre, Petro es el presidente y quieran o no, Caicedo es el gobernador y quieran o no, porque así lo dijo el poeta. Le digo yo y ya te doy la palabra a Sergio Rafael. Efectivamente, hace 12 años pedimos un cambio porque las cosas no estaban funcionando como pensábamos que debían ser, pero realmente el cambio que queríamos era que antes
robaban lo que había porque es que no había ni siquiera recursos. Estamos hablando que en estos momentos, hace 12 años, Santa Marta y en estos momentos el Magdalena tiene unos recursos insoñados en el pasado. Y entonces, porque los otros lo hicieron, hay que hacerlo ahora. Creo que eso no era el cambio que decíamos. Beto, bueno, perdóname. le voy a decir una cosita, para allá para culminar. Vean, la SMART se mantuvo. Unas facultades. Es una decisión que todos aplaudimos. Todos aplaudimos. Te voy a decir una cosa, yo le mandé felicitaciones al señor superintendente, por medio de unos amigos cercanos a él. Le voy a decir una cosa. La otra se levantó, ahí a medias, porque todavía desde el punto de vista financiero no estaba completa la recuperación total de la entidad, pero vamos a tocar la S. La Próspero Reverán. Entonces, fíjate tú, aquí no hay una secuencia, no hay una identidad, no hay una orientación, no hay un norte. No hay una unidad de criterio. No hay coherencia. No hay coherencia. Les voy a decir una cosa, lo de la SMART, lo de la S es una cosa que todos sabemos que la superintendencia fue un desastre. La intervención de la S fue un desastre. El anterior... De la Próspero Reverán. Sí, de la Próspero Reverán. El anterior fue la vez pasada fue un desastre. El anterior gerente interventor, y el actual también es peor todavía. Les voy a decir una cosita para así. Ustedes se recuerdan que hace más o menos año y medio, cogieron y se consiguieron, creo que fue por un senador de Centro Democrático, por Honorio, se consiguieron unos recursos del Ministerio de Salud para terminar la clínica de allá de Ciudad Equidad. Y resulta y pasa que la alcaldía dijo que no entregaba los planos, por la sencilla razón de que no entregaba porque ella los tenía y que ella los había mandado a elaborar, que no lo entregaba porque le mandaron la plata a la ESI, no a la alcaldía, y que tenían que darle la plata. Cuando yo fui y pedí cita, porque me gusta confrontar las cosas, y pedí cita con el nuevo gerente interventor, me quedé sorprendido. Me dijo a mi doctor, le voy a entregar el dinero mandado a la alcaldía. Digo, usted lo hace y yo lo denuncio. Y con la gente de Ciudad Equidad por una sencilla razón. Usted no puede hacer eso. Tiene que devolverlo a Bogotá, a quien se lo remitió, para que Bogotá entonces tome la decisión, lo descargue allá, que ya no va para la ESI, que es un ente completamente administrativo, completamente diferente, y se lo mande a la alcaldía. Y eso, platica que llegue a Bogotá, no regresa más nunca. Ya lo vivimos nosotros aquí con el asunto de colector pluvial de Pescadito. Cuando engañaron al Pío Valderrama. Entonces le voy a decir una cosa, la S no veo bajo qué argumento el mismo superintendente de la salud coge y dice que levantó para devolverla a S. Entonces ahí es donde se nota la actitud politiquera de ese superintendente. Aplaudimos a uno, pero también cuestionamos al otro. Beto, no tienen un norte definido. Tienes toda la razón. Yo quisiera, porque es que la carta que dirige el señor gobernador y que finalmente firma Birna, porque seguramente ni siquiera un solo párrafo ella pudo haber construido con el emperador que tenemos, sería bueno que siguiéramos leyendo, porque la misma carta comienza a contradecir. Todo lo que advierten en la carta los contradice en la medida en que va avanzando. Ahora, Camilo tiene una respuesta a la persona que opinó con respecto a su apreciación de la clase dirigente, ¿no? No, sí, claro, yo en la reflexión de mi vida, porque yo pienso mucho en la ciudad. Teodoro, yo estuve en el año 2002 en Shanghái, en la China, y en esa manifestación digo yo, en mi libreto mental, ¿por qué a Santa Marta no la podríamos tener como a Shanghái, con los anillos viales, las redes viales, el sistema de... Es decir, una ciudad, la primera ciudad de América, y que estemos en este estado de postración, sin acueducto por el egoísmo y por el enriquecimiento sin causa de unos sectores de la sociedad samaria, y dentro de ellos farsa ciudadana. Cuando entremos al tema de la educación, verás por qué Shanghái está como está y nosotros no. Sí, claro. Además de eso, frente al comentario, con el mayor respeto que me merece el oyente en este momento, yo también en esa reflexión de la vida hago la siguiente reflexión. Si usted toma a Caicedo con los 20 últimos alcaldes de Santa Marta,
a partir del momento en que Farsa Ciudadana asume el poder, usted los junta a todos y los confronta con Caicedo, y Caicedo se los lleva en corrupción. O sea, uno de los hombres más corruptos de Santa Marta y del Magdalena ha sido Caicedo. Así es. Ahora, en otra reflexión, antes de darle lectura a esa carta, a Dios gracias, en mi vida yo también he estado en el sector salud. Yo fui 10, 12 años asesor jurídico en la Clínica del Prado de Santa Marta. Allá conocí a Olay Beltrán López, que hoy en día es el superintendente, y nos hicimos muy buenos amigos. Y en esa particularidad, dice uno, ¿la intervención es política o no es política? ¿O el levantamiento de la intervención es política o no es política? Es la reflexión. Ahí es donde hoy. Ahora, es técnica. En esa particularidad, se intervinieron al hospital, de acuerdo con la ley estatutaria de la salud, porque la salud la maneja una ley estatutaria, la intervención como facultad del gobierno, en este caso del presidente de la República, que conjuntamente, pues obviamente, esa actividad de inspección, vigilancia y control la desarrolla el superintendente, que es agente del presidente de la República. En esa particularidad, Teo, es importante destacar, el superintendente que actuó en el gobierno Duque, para decretar esa intervención tuvo que tener unos elementos objetivos, y dentro de esa objetividad está, obviamente, la parte financiera, pero también la prestación de los servicios de salud. El hospital, es la función esencial del Estado. Claro, el hospital, no lo olviden, es un hospital de cuarto nivel, porque de acuerdo con la ley de la salud, pues hay hospitales de cuarto nivel, de tercer nivel. O sea, están los primeros, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel, y están los elementos de la complejidad. Las enfermedades, alta, media y baja, las enfermedades catastróficas, por ejemplo, un cáncer, un SIDA, en fin. Y en esa ahí es donde la ley 100 apunta, como debe apuntar, el tema de la atención hospitalaria, que es más costoso. Todo el mundo critica la ley 100, pero resulta que la ley 100 le permitió que la gente humilde sea mejor atendida que la que paga la salud privada. Sí, y es que yo recuerdo, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, yo recuerdo, porque a mí me gustaba el fútbol y yo jugué fútbol, yo formé parte de la selección de abogados, en su momento habían campeonatos muy interesantes. O sea, que usted hacía buenos goles, claro, y en me fracturé la sí, y fue, recuerdo yo que era Adolfo Hernández, un querido traumatólogo en Santa Marta, me atendió y en el hospital no había una gasa. ¿Cómo hacía la gente de bajos recursos económicos? A Dios gracias, pues uno tenía con qué comprar una botellita de alcohol o una gasa, pero quien no tenía esa facultad o esa potestad, pues no podía hacerlo. Y es la preocupación que a mí, por lo menos, que también he estado vinculado con el sector salud, es la preocupación de regresar a 30 o 40 años, que es lo que pretende el gobierno Petro, con la estatización de los servicios de salud. Lo importante en la distribución, comercialización y explotación de los medios de producción, mi querido Eduardo, en el modelo actual, es que hay entidades públicas que prestan el servicio, hay entidades mixtas entre capital público y capital privado que prestan el servicio, y hay entidades privadas que prestan el servicio. En esa combinación, la prestación de los servicios de salud, luego derrota esa estatización, mejoró ostensiblemente. Hoy la cobertura en los servicios de salud, en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo, es importante para todo el sector de la sociedad. Para mí el modelo que pretende Petro es un modelo regresivo, que puede afectar el normal funcionamiento del Estado en materia de la prestación de los servicios de salud. Yo te hago este enlace, Camilo. En la medida en que el agua potable sea insalubre, en la medida en que la salud pública esté afectada por el desbordamiento de los ríos llenos de basuras, de bacterias, de las alcantarillas que se rebosan y se disparan como volcanes, todo eso afecta a la salud. Y por eso uno encuentra en las clínicas las urgencias llenas de ciudadanos buscando la atención de urgencia, porque aquí habíamos advertido, leímos una nota de un investigador búlgaro, que advertía el tema de los niveles de atención y el tema de la complejidad del servicio. Pero todo lo que afecte el ecosistema, el medio ambiente, todo aquello que tóxicamente enferme o ponga en riesgo la salud o la vida de una persona, de inmediato los servicios de salud comienzan a colapsar. Y si tenemos una red pública hospitalaria, en este caso la Próspero Reverdán, que es de primer nivel,
está colapsada por las malas atenciones que ha tenido, porque la intervención no ha sido exitosa. Y tú vas a Gaira, por ejemplo, y encuentras una casa completamente desvencijada. No había energía eléctrica. Hace poquito que fuimos a acompañar a un familiar que, entre otras cosas, le hicieron una cirugía de corazón abierto en una clínica privada, cuando debieron hacerla en el Hospital Central, entre otras cosas, que es nuestro hospital, para que se ganara... Que tiene los mejores equipos. Que cuesta, entre otras cosas, una cama UCI estaba costando hace algún tiempo 1 millón de pesos diarios. Seguramente hoy estarán 2 millones. Y también hay una discusión sobre la forma como raponean el SOAT cuando hay accidentes. Aquí hay una discusión terrible sobre la corrupción en el país. Pero lo que estamos tratando de interpretar aquí es la carta falaz del gobernador y la alcaldesa, que me gustaría que la doctora Leonor siguiera leyendo. Eduardo, que den cuenta, Camilo, antes de entrar, para responderle también a nuestro oyente, es que nosotros estamos totalmente de acuerdo que la intervención del hospital fue una intervención técnica. Hay un informe muy claro de la Superintendencia de Salud con respecto a eso, y está claramente escrito en ese informe las condiciones en que recibió la Super el hospital, en ese momento Tronconis y la S de nuestra ciudad. Los directores anteriores a la intervención hicieron una muy mala gestión. Aquí no estamos defendiendo a nadie. Así, yo te digo, leyendo en la edición del diario del Magdalena del 5 de noviembre, en donde el gobernador dice: la supersalud del gobierno Duque quebró el hospital. Yo en ese sentido digo y señalo lo siguiente: si la intervención en el sistema de salud hospital por parte del gobierno Duque se dio de manera objetiva en cumplimiento de la ley estatutaria y de las leyes que desarrollan la intervención en esa materia, fue porque había el déficit, y no solamente financiero, sino en la prestación del servicio. Valdría la pena, ahora que le devuelven el hospital, establecer, de acuerdo con la interventora del hospital, que haga una relación efectivamente de cómo entrega el hospital, para determinar con exactitud si el hospital mejoró o no mejoró y cómo lo devuelven al departamento. Esa debe ser la razón para destruir esa afirmación del gobernador. Es que él es populista. Y esto no se puede manejar a través del populismo. Es un mitómano por naturaleza. Camilo, y quiero que continuemos leyendo la carta, porque hay una parte de la carta que debe ser motivo de debate nuestro, donde el gobernador amenaza con que la crisis del agua se extenderá en el tiempo mientras la intervención continúe, y luego dice: hemos concluido los estudios y diseños técnicos para realizar la captación de los ríos Buritaca y Huachaca, y que se cuenta con una contrapartida. Ambas afirmaciones falsas. Por supuesto. Si no presenta un Entonces, vivimos de una gobernabilidad falaz. Leonor Consuelo es el eje central de esa carta de Caicedo, y la respuesta que le da la superintendencia es clara, donde le dice: no estamos informados de ninguna contrapartida. Mire, yo invito a los oyentes a que entren a la página del Consejo Distrital y vean el debate que se realizó con la presentación del informe de la contratación de los estudios, donde nos dicen: hoy esos estudios van en un 85% y aspiramos a entregarlo hasta el otro año. Lo afirma el funcionario de la empresa, y lo respalda la carta de respuesta que da el superintendente, que da la superintendencia al gobernador, donde le dice que a finales de octubre o a finales de este año estarán en un 82%. O sea, no es cierto que estén concluidos los estudios, eso es falso, y el diseño es falso. Y sobre la contrapartida, en ese debate, Camilo, que es tan interesante el Consejo, todos los oyentes tienen que verlo, porque ahí está la explicación total de lo que está pasando con el tema del agua. Y nos dicen los concejales que no ha llegado hasta esa fecha ningún proyecto de acuerdo al Consejo Distrital pidiendo partidas futuras, pidiendo vigencias futuras. O sea, esa contrapartida no existe, y en la respuesta el superintendente también se lo dice: no estamos informados de ningún recurso que tenga el señor gobernador o la alcaldía distrital. No, y fíjate que en el desvío la sustentación técnica que da Caicedo, que dice que ellos tienen cómo solucionar el problema, es un mitómano, es un mentiroso. El debate en el Consejo y la respuesta de la superintendente así lo dice.
No, y fíjate que la mejor manera de distraer recursos a unos fines totalmente diferentes es a través de estudios. Santa Marta está mamada de tantos estudios. Nosotros lo que necesitamos es ejecución de una obra que canalice y lleve el agua a los fines y propósitos para satisfacción del interés general de la colectividad. Hago una declaración muy importante ratificando lo que tú dices. Yo que conozco bien cómo es el ámbito nacional y cómo se maneja la parte financiera, ya que tuve la oportunidad de manejar el dinero del deporte del país, les voy a decir una cosa. Para que exista una contrapartida de cualquier ente territorial, debe existir primero una presentación de proyecto, y no hay proyecto presentado en Bogotá. Segundo, debe estar una viabilidad del proyecto, y tampoco puede haber la viabilidad del proyecto porque no hay presentado el proyecto. Perdón. No, quería simplemente agregarte a lo que tú estás planteando. Para formular un proyecto se requiere un estudio. Y si el estudio no está por el 80%, ¿cómo se va a formular un proyecto? Pero la pregunta también es ¿dónde están los otros estudios multimillonarios, el de los Andes y el de la Comisión Cubana de hace muchos años? Esos son los interrogantes que demuestran lo que estamos diciendo. Caicedo es un mitómano. Pero además a mí lo que más me preocupa, perdóname Beto, es que los periódicos no controviertan las afirmaciones que hacen los funcionarios. Aquí están diciendo, el señor gobernador dice la supersalud del gobierno Duque quebró el hospital. Y luego la alcaldía vuelve a tomar las riendas de la AS, que la entrega sumida en una profunda crisis administrativa y financiera, para demostrar o corroborar a su juicio que el gobierno Duque es el responsable de esto, y estamos demostrando, y los documentos demuestran lo contrario. Pero ¿por qué no controvierte la prensa? ¿Dónde están los periodistas que tienen que controvertir este tipo de afirmaciones y que salen en primera página? Yo invito al doctor Olilo Acevedo que le exija a sus periodistas, y termino, Leonor, que le exija a sus periodistas que corroboren, que contrasten objetividad en el ejercicio. Y yo creo que Olilo Acevedo escuchará eso. No me dejó terminar. Perdón, Leonor, disculpa, es que aquí uno va como tomando rienda del debate y va perdiendo de pronto la noción de tiempo, y discúlpanos que tú estás moderando. Sigue, Leonor, por favor. Bueno, vamos a hacer un corte para comerciales e inmediatamente le damos la palabra a Beto con este tema y seguimos en la discusión, doctor Teodoro. Es que además... Esta es Radio Magdalena, HJPH, 1420 kHz, transmitiendo desde Santa Marta, la ciudad más hermosa de Colombia. La gerencia, el departamento de noticias, el departamento de deportes, la dirección artística, los radiooperadores y todo el personal de Radio Magdalena desean a todos sus clientes y oyentes felicidades en Navidad y que el año nuevo traiga mucha prosperidad. Noche de paz, noche de amor. Radio Magdalena en Gaira, más popular. Escúchanos a través de tu celular. Radio Magdalena en vivo. Abre tu aplicación Play Store. Coloca Radio Magdalena. Descárgala y escúchanos a donde quiera que vayas. Escucha el noticiero de los domingos y días festivos por Radio Magdalena. Recuerde, este domingo y días festivos, escuche las noticias como son. Y tenía que ser por Radio Magdalena, la emisora líder en opinión. Radio Magdalena, la emisora que lo sabe todo y lo cuenta todo. En su dial 1420 AM, Radio Magdalena, en el rodadero más popular. Santa Marta necesita seriedad. Lo que dice Radio Magdalena, todo el mundo lo cree. Cuando salgas a la playa,
y a cualquier lugar de nuestra ciudad, guarda tu basura o deposítala en las canecas correspondientes. Entre todos podemos mantener nuestra ciudad limpia. Soy Leonor Consuelo Gómez y te invito a la campaña Vivo por Santa Marta, una iniciativa de responsabilidad ciudadana. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Radio Magdalena. Sabrosa y popular. Bueno, después de nuestro corte de comerciales, continuamos con nuestra discusión sobre esa intervención, porque encontramos que puede haber realmente una contradicción con lo que el periódico dijo el 5 de noviembre. Te damos la palabra, Beto. El periódico recoge lo que dice Caicedo y lo que dice Virna, ciertas cosas. Yo no, con todo cariño, pierdo mi tiempo leyéndome la carta de Caicedo, si todos sabemos que es un mitómano redondo, que es un mentiroso, es completamente un mentiroso. O sea que la ventaja es que ya el pueblo no le cree. Les voy a decir más, él posiblemente en campaña por su desespero que va a perder el poder, lo más seguro que pierda la gobernación, si nos unimos, y cuidado la alcaldía de Santa Marta, también si nos unimos. Que se lo lleve del ministro del presidente Petro, ¿no? Les voy a decir una cosa. No, con él, claro. Yo prefiero recomendárselo a Maduro. Que vaya para Venezuela. Bueno, que reemplace entonces a Benedetti. Bueno, les voy a decir una cosa. Ya retomando el asunto de los proyectos, no entiendo cómo el Consejo puede estudiar una posibilidad de vigencia futura. 80.000 millones. Por eso acaban de aprobarle. Eso fue decreto. Eso fue otro tema, por eso son 80.000, o sea, es la carta blanca para que sigan haciendo. No, pero ese lo hicieron, pero a horas específicas. Sí. Pero en el asunto del acueducto, sí, no entiendo cómo pueden analizar una contrapartida si la contrapartida es una consecuencia primero de lo que sucede en Bogotá. Y para eso, vuelvo y lo retomo, debe presentar proyectos, debe ser estudiado el proyecto, deben presentarse las observaciones pertinentes y las correcciones del caso, pero además de eso debe ser incluido en el Plan de Desarrollo Nacional. Proyecto que no esté incluido en el Plan de Desarrollo Nacional no existe, no existe. Les voy a decir más, ¿saben por qué carajo nosotros los amarios no tenemos agua durante 11 años de gobierno? Porque ningún proyecto fue viabilizado y no estuvo dentro del plan de desarrollo. Solamente en el plan de desarrollo anterior fue que incluyeron un proyecto que fue descartado, porque fue decretado inviable, que fue el de el acueducto de regional, que comprende a Sitio Nuevo, el río Magdalena. A Ciénega, sí, de Río Magdalena. Fue el único que está incluido, pero ese fue descartado, y fue descartado por la sencilla razón de su alto costo. Claro. Llegaba a casi 2.8 billones de pesos. Y lo pagaban los el precio y el aumento en el precio de la factura. Pero Eduardo, yo había escuchado que al gobernador le habían dado una oportunidad maravillosa de ir al Congreso de la República. Holmes Echeverría lo dijo aquí. A decir, a que fuera y hablara de la importancia que teníamos y la necesidad que teníamos del agua. ¿Tú sabes algo? Pero el gobernador fue, pero fue 3 días después de que se aprobara el presupuesto del año 2023. Ya para que... Pero hay otra cosa, mi querido periodista, y es que un proyecto puede estar en el plan de desarrollo, pero tiene que ser analizado por los funcionarios del ministerio, y eso se demora mínimo 6 meses del análisis. No tiene cómo, en lo que le falta de gobierno, sino que simplemente el tipo va a vender porque sabe, está desesperado, ¿no? Va a vender, va a colocar vallas, por la esquina. Por eso me refería a la carta blanca a la alcaldesa de 80.000 millones de pesos, que tiene otra destinación, y que por fortuna escuché al edil Eduardo Jaramillo Noguera proponer la constitución de una veeduría ciudadana para vigilar la inversión de los 80.000 millones de pesos, que es una carta blanca antes de elecciones. Oye, está bien. Entre otras cosas. Pero bueno, continuamos con el tema de la carta. Antes de continuar con nuestra discusión, vamos a dar las gracias a todos nuestros seguidores y a todas las intervenciones que se están dando en nuestras redes sociales. Igualmente los invitamos a
escuchar todo nuestro programa en nuestros canales de YouTube y de Facebook Live, en donde se pueden reproducir si no es posible verlos en vivo. Muy activo está Sergio Rafael, quien sigue manifestando que entrar a la hoja del Consejo es una pérdida de tiempo, pero yo pienso que esa pérdida de tiempo es fundamental porque tenemos que conocer. Para poder hablar, toca conocer. Igualmente, tenemos otro oyente que nos está hablando de las posibles soluciones del agua potable. La solución la tenemos, la solución lo sabemos los amarios. Lo que pasa es que no ha habido una decisión política para hacerlo. Bueno, continuamos con nuestra discusión de qué pasa con el SMART y con el hospital y las intervenciones que se han dado al respecto. Señor Consuelo, con respecto a lo que nos dice Sergio, no es el Consejo. Estuvo presente el ingeniero encargado de la empresa Sanear Ingenieros, que es el encargado de hacer el estudio. Sí. O sea, no están hablando los concejales, Sergio, están hablando los ingenieros contratados por la administración distrital. Con respecto a eso, tenemos uno denota en esa intervención unos problemas, Teodoro, difíciles de solucionar en el tiempo. Primero, el costo del proyecto. El costo del proyecto oscila entre 1.7 y 2.2 billones de pesos. El presupuesto de la nación para temas de agua potable es de 2 billones de pesos. Hoy, en reunión con la ministra, según la firma el ingeniero de Sanear Ingenieros, el gobierno nacional no tiene un peso para invertirlo en este tema. Y para invertirlo se requiere un documento COMPES, que no está construido, sobre un proyecto que no está construido, sobre unos estudios que no han culminado, que van en un 85%. Mal haríamos hablar de una contrapartida, como lo acaba de manifestar Beto, cuando no sabemos el costo real del proyecto. Estamos hablando de este debate, fue el 18 de octubre. Mencionaba el ingeniero en su exposición que una bomba de las que se requieren debería estar costando en esa época, Camilo, de $100,000 a $150,000, porque son equipos que se consiguen en el exterior. Eso no los conseguimos ahí en Home Center. Y el dólar está, eso se ¿cómo trae. está el dólar hoy? Y el dólar del 18 de octubre a hoy ha subido más de 1,000 pesos. O sea, el costo que estaba de 1.7 ya debe estar en 2 y pico. Ya cambió. O sea, este estudio ya tienen que actualizarlo en lo que se llama ingeniería de detalles por los costos del dólar. Y segundo, con respecto a la intervención, yo felicito la respuesta del superintendente. Fue una respuesta muy técnica. Aclaró unos temas que ya habíamos hablado acá, Teo. Nos dijo, la deuda son 72,000 millones. Segundo, hay un océano, Camilo, usted que es abogado como yo, de acreedores esperando que la intervención se caiga para presentar demandas y embargos que se requieren para tal tema. Y tercero, los temas técnicos de que habló el superintendente. ¿Por qué? Porque hay un fondo que se llama Fondo Empresarial que maneja la superintendencia, con las cuales acompañan este tipo de procesos de intervención cuando está en posesión de la superintendencia. Si se quita la intervención, ya no podemos acceder a recursos para ese fondo, mi querido Teodoro. O sea, y con respecto a la salud, reitero a Sergio, aquí no venimos a defender a los gerentes anteriores al hospital, porque el informe de la superintendencia que motivó la intervención fue muy claro. Y aquí con fotos, con imágenes y con todo. Lo que sí manifestamos es lo bien que está trabajando el hospital en el día de hoy. Además aquí colocamos el audio de toda digamos que del argumento legal que acompañó la intervención, o que ha acompañado las intervenciones. Pero escuchemos la carta falaz de los actores relevantes del territorio por parte del doctor Camilo David. Si no, yo quiero, antes de leer el párrafo final de esa carta, los verbos que utilizan en la redacción dicen, por una parte, el raponeo, raponear. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, raponea. Y en la parte final dice y solicitan al presidente Petro que se levante la toma de posesión de la SMART. O fue raponeada o asumió la nación la posesión, que es, Eduardo, lo que tú planteas, es una intervención de carácter técnico, no es política.
Ese es el núcleo esencial. ¿Por qué? Porque la política del gobierno, de acuerdo con la ley estatutaria de la salud y la ley 142 del 94, que es la de servicios públicos, en esencia corresponden a una intervención para salvar a la entidad, en este caso el hospital y en este caso a ESMAD. Esa es la filosofía de la intervención. A mí sí me encantaría, mi querido doctor Camilo, que usted leyera, por favor, ese párrafo. Ya se lo voy a leer. Para que veamos en la introducción la capacidad histriónica de los señores del cambio. Dice, abre comillas, por ello, respetuosamente, le pedimos que usted ordene que se disponga el levantamiento de la toma de posesión de la ESMAD ESP. Confiamos, señor presidente, que fiel a su historia, mantenga su decisión ante esta situación que nos afecta y lesiona la democracia. Creemos firmemente que la democracia saldrá fortalecida en tanto se les cumpla a los electores los compromisos de campaña honrando la palabra empeñada. Honrando la palabra empeñada. Vean ustedes una cosita. El hospital está tan bien. Yo te repito que hablé con muchas personas ahí y no me dicen a mí que está bueno, está bien, que están al día, que han tenido ciertas mejoras, sino que dicen que está excelente, como nunca había estado el hospital. Imagínense ustedes, muchas personas, yo tengo amigos médicos y tengo sobrinos médicos, les voy a decir una cosa, me dicen a mí que tienen que coger a algunos pacientes y trasladarlos al hospital, porque los aparatos que tiene el hospital no los tiene las clínicas privadas. No los tienen. No tiene. El caso de la resonancia, el caso, te voy a decir más, de los laboratorios. Los laboratorios que tiene el hospital no lo tiene ninguna clínica de esta. El caso también de habilitar el piso sexto y el octavo. El caso, ya tú ves, es que te voy a decir una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Ver a los estudiantes. Estuvimos en Bogotá y usted que iba a la Misericordia, íbamos allá a ver las cosas. Qué delicia era ver a los estudiantes de la Universidad Nacional o de diferentes universidades con su bata. O sea que se ve la organización que tiene urgencia. Entonces les voy a decir una cosa, el hospital está bien, pero el levantamiento se hizo de manera incompleta porque financieramente todavía tiene la tontería de 13.000 millones de pesos de embargos. No, yo quería perdón, Beto, antes de eso, del tema, yo digo, la falacia del gobernador cuando afirma que la supersalud del gobierno Duque quebró el hospital es falso. Yo creo que la interventora debe anunciarle a los Amarios y al departamento de Magdalena y mostrar cuál fue la gestión y la intervención. Eso es apenas lógico. Con eso se desvirtúa la afirmación falaz del gobernador, que es un populista. La asamblea debe y esto no se puede manejar con populismo, hay que manejarlo con responsabilidad. Es que efectivamente, y discúlpeme, si esto que dice el periódico es cierto, lo que dijo el gobernador y la alcaldesa, en ningún momento han debido cesar la intervención. La intervención tiene que seguir, porque es que la única razón de la intervención es que no estaban funcionando bien. Entonces, si ellos dicen que no está funcionando bien y que está quebrado, tendría que seguir siendo intervenido responsablemente. Entonces, hay una contradicción. Yo le agrego un nuevo elemento a la consideración que hace muy acertadamente Leonor. Si estás frente a un bien del Estado, que lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos, y tienes a los médicos generales, a los especialistas, a los auxiliares de enfermería, a los camilleros, a los mismos ciudadanos, ¿ante quién tiene que presentarse el informe de la intervención? Ante precisamente los actores que tienen que ver con el funcionamiento y la prestación de servicio en el hospital. Es decir, uno no puede entender cómo una superservicio, además, entrega y devuelve o cesa una intervención sin antes haber presentado a discusión interna elementos de esta naturaleza con los actores que hacen posible que el hospital funcione. Es decir, si democráticamente estamos hablando, si aquí es fiel a su historia y mantenga su decisión ante esta situación que nos afecta y lesiona la democracia, y si estamos hablando de demócratas, pues lógicamente los demócratas tienen que sujetarse a lo que los actores responsables de la prestación de servicio y del manejo administrativo del hospital están enfrentando, porque ese es su hospital, es nuestro hospital y está en manos de gerentes, de la vida de nuestra, administradores, de médicos, de especialistas, de todo el mundo. En consecuencia, eso no puede ser a puerta cerrada. Es
Si estamos hablando de democracia, hablemos de democracia y ejerzamos la democracia. Ahí es donde uno termina por declinar de cualquier consideración que esta carta pueda considerar. Pero yo quería, porque yo hice una apreciación con respecto a un familiar que fue operado a corazón abierto, tengo que aclarar que la cirugía de corazón abierto en la clínica privada fue un éxito, entre otras cosas. Y que fue recibida, además, por una clínica privada, gracias a la Ley 100, porque a ella la acompaña Sitben. La pregunta que yo me haría es, ¿acaso? Y el FOSIGA. Exacto, sí, exacto. La pregunta que yo me haría es, si el hospital tiene el equipo y los elementos, el elemento humano para hacer ese servicio de naturaleza, ¿por qué el hospital no se gana ese dinero? A no ser que estén los cupos ya reservados y que no haya espacio para que la paciente, ahí yo no entro en discusión. Lo que quiero advertir es que si la empresa privada tiene clínicas que están prestando un buen servicio con médicos especialistas que vienen de otras cosas de Barranquilla, y que nos preguntaríamos entonces dónde están los cardiólogos de Santa Marta, ¿por qué la República, que tiene al Estado a su favor, con los recursos que se quieran, no tiene la capacidad de definir precisamente el mercado de prestación de servicios hospitalarios? Estoy de acuerdo. Esa es la pregunta que hay que hacer también. Sí, yo quisiera intervenir un poquito al margen, pero brevemente. Yo he sido un crítico del gobierno departamental y fundamentalmente de Caicedo, en la medida en que no le brinda oportunidades a los amarios ni a los magdalenenses. Hoy son extranjeros los que están en las secretarías, digámoslo así. Ahora, en el tema de salud, cuando iniciaba mi intervención frente a la política de Petro de estatizar los servicios de salud, yo sí invito a todos los colombianos a que rechacemos rotundamente la intervención de médicos cubanos en Colombia. Aquí hay mejores médicos que en Cuba. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la política cubana, en combinación con la izquierda recalcitrante hoy, tiene como propósito el adoctrinamiento. Los médicos no vienen a atender salud, vienen a adoctrinar a la gente. Y eso tenemos que ser muy puntuales como colombianos en rechazarlo, porque eso atenta contra el principio de la soberanía nacional. No me queda la menor duda. Esto no es de gobierno, el muchacho ese que dice que a mí no me importa un carajo ni Duque, ni el uribismo, ni me importa un carajo tampoco Pedro. Sí, yo soy un libre pensador. A mí me importa es mi ciudad, me importa mi estabilidad, me importa la salud. Estamos jugando con la salud de la gente. Les voy a decir una cosa, llama la atención, vamos a jugar con el tiempo. Si la auditoría para intervenir el hospital demoró 1 año, la de más duró 2 años. Imagínense ustedes cómo un superintendente que apenas acaba de entrar en 2 meses hace el levantamiento, ¿sí entiendes? ¿Ah? Así es. Hacer levantamientos fundamentados en qué. Si él tenía que también, no es solamente pedir un informe, porque los papeles aguantan todo, sino que tenía que haber comisionado unas personas, haber ido al hospital para ver cómo si realmente el funcionamiento estaba bien. Y no solamente analizarlo desde el punto de vista administrativo, que se nota a ciencia cierta que estaba bien, sino también desde el punto de vista financiero. Entonces, ahí este señor es completamente politiquero y está jugando con la vida de nosotros los amarios y los magdalenenses, por Dios. No le está entregando una venta de chicle, le está entregando nada más y nada menos que a una persona como Caicedo en una época electoral, que es como darle un merengue a unos niños cuando salen a la puerta de un colegio. Por favor, se los van a destruir, lo van a destruir completamente. El presidente Petro y el mismo superintendente de salud deben estar arrepentidos de haberle entregado el hospital Julio Méndez Baderreche y la S. Próspero Reverán, tanto al alcalde, a la alcaldesa como al gobernador. Deben devolverse y preguntarse por qué, después de leer esto que está publicando el diario Hoy, sobre las aseveraciones que hace el gobernador y la alcaldesa, de que todavía siguen en crisis. Entonces, no, y una cosa importante, de acá a terminar, pero una cosita también que es supremamente importante. Les voy a decir una cosa. Están violando la ley, entre otras cosas. Por supuesto. Todo. O sea que se va a arrepentir terriblemente el señor presidente, como se arrepintió cuando lo tuvo de vicepresidente después que lo insultó, porque no quería darle la preponderancia política que él pretendía tener frente a aquella candidatura. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pero es que lo que viene ahora está dicho, y lo que viene ahora es tu programa preventivo de salud territorial. Caramelos. Y ¿Qué dicen los diputados? ¿Qué dicen menos de 2 meses, porque el gobernador ha prometido que Colombia entera va a ver
el cambio de la salud, porque ahora va a ser prevención. Entonces, Camilo, las facultades de medicina que tenemos en Santa Marta, que no son pocas, la cantidad de médicos, tienen que ponerse las pilas y ofertar inmediatamente eso, porque si no son los médicos cubanos que ya trataron de traer, los que se van a cargar. Por eso es que eso va articulado también, mis queridos panelistas, a la política estatista o de libre mercado que pretende Petro, es decir, la economía de Estado, la oferta de los médicos. ¿Cuál va a ser realmente su condición humana frente al Estado que va a asumir, de acuerdo con lo que se nos viene anunciando con la reforma a la salud? ¿Cómo va a ser el papel del médico, del odontólogo y de todos los que prestan sus servicios a la salud? Si la experiencia en Colombia, como lo decía y lo advertía, fue nefasta cuando el Estado directamente administraba la salud. Es decir, para que a ti te puedan dar, por ejemplo, una autorización de una intervención de cuarto nivel, ni Dios lo quiera, vamos a tener que ir donde el secretario de salud, que si es petrista o si es caicerista, y el hecho de ser uno demócrata, entonces no lo van a atender a uno, y esa va a ser el resultado final. Yo recojo además las palabras de Leonor cuando habla de la prevención. Petro seguramente está recordando la importancia de la promoción de prevención, y ahí, pues lógicamente no puede uno sino aplaudir. Obvio. Y eso tiene mucho que ver con el tema del Obamacare, que fue la apuesta norteamericana para la promoción y la prevención. Pero ¿qué promoción y prevención podemos tener en una ciudad que tiene agua impotable y que las alcantarillas se rebosan y que cuando ese barro se seca, la brisa lo levanta y enferma a medio Santa Marta? Entonces, comenzaríamos por la responsabilidad que tiene el distrito frente a la salud pública. Es su responsabilidad como la Secretaría de Salud. Y con todos los funcionarios, entre otras cosas, de alto rango que están prestando sus servicios en ambas secretarías, tanto la departamental como la distrital, que además son muy buenos. ¿Y por qué no los dejan actuar? Porque es que aquí lo que importa es un relato. El relato que el gobernador le da a todo lo que trata de sustentar. Y le importa 5 lo que significa entonces la actuación de la Secretaría de Salud del departamento y la Secretaría de Salud del distrito, cuando están diciendo que no sirven. Pero si ellos son los gobernantes hace 12 años. Así es. O sea, las contradicciones llegan y terminan por convertirse en un torrente incalculable de mentiras frente a una ciudad que no entiende lo que está pasando y con una prensa que infortunadamente no cuestiona lo que se está firmando. Es que fíjate, no hay salud sin agua. Por eso. Qué delicia sería que Santa Marta tuviera un buen acueducto. Hay un río que viene y tomar uno el vaso del agua de la pluma. Como hace en Medellín. En Bogotá. ¿Cuánto no se ahorraría la gente? Ni nevera necesitamos. Ni nevera necesitamos. Y en esa particularidad, fíjate, Eduardo, y Eduardo y Teo, que en esa particularidad toma uno el agua de la pluma. Y entonces el egoísmo de los políticos contemporáneos en Santa Marta y el Magdalena no miden las consecuencias de su omisión. Camilo, por eso me pregunto, ¿dónde están los 25.000 firmantes para que respondan por lo que firmaron? Es la pregunta que hay que hacer. Pero vamos un poquito más allá y termino mi tema de la prevención. Él habla de un programa de prevención territorial. La ignorancia es atrevida y además cuando yo no utilizo seguramente los servicios básicos de salud, entonces no sé cómo funciona. Yo quiero decirle, las EPS en estos momentos tienen una campaña de prevención persona a persona. Definitivamente, en mi condición de mujer lo digo, habitualmente 2 veces al año llaman a verificar que uno se haya hecho la mamografía como un requisito fundamental. Y si no te lo hiciste con la primera, te llaman la segunda. Y eso lo están haciendo la EPS. Sí. Igualmente, las personas que tienen tanto casos las públicas como las privadas, o las subsidiadas como las contributivas. Exacto, sí, independientemente en qué régimen esté, la EPS tiene esa responsabilidad. Si tú eres una persona que tiene morbilidad por obesidad, te hacen el seguimiento y tú no vas a la cita y te llaman y te dicen por qué no fue la cita. O sea, en estos momentos la prevención que están haciendo las EPS es absolutamente cuerpo a cuerpo, como diríamos en fútbol. ¿Qué están exigiendo? Vamos a quitar eso que ya está organizado, que ya está funcionando, además que demostró que funcionó con el COVID.
En el COVID, a todas las personas que nos dio COVID, nos llamaron diariamente hasta que no estuvimos curados, no dejaron de llamarnos. Ahora imagínate, entonces, ¿qué va a pasar? Si pasa a manos de las Secretarías de Salud, en las condiciones en que están las Secretarías de Salud del distrito y la del departamento, que no han sido capaces de cumplir con su obligación legal y constitucional en términos de prestación de servicio y de administración de los recursos, entonces, y le van a entregar el manejo de lo que tú estás planteando de las EPS, que tienen una estructura administrativa que les permite hacer eso que tú estás haciendo. Hay países europeos que envidian el sistema de salud colombiano, Teo, así es. Bueno, estamos súper bien rankeados a nivel internacional nuestro sistema de salud. Para concluir sobre el asunto del hospital, porque este debate está bastante interesante, y es que está en juego no es simplemente la intervención de una empresa, está en juego es la vida de nosotros, los sanarios, los magdalenenses. El hospital es la que los preserva. Entonces, fíjense ustedes, este pueblo tiene que despertar, tiene que pellizcarse, tiene que actuar. Sí, yo hablé con la presidenta del sindicato y he hablado con mucha gente que qué van a hacer. Lo que pasa es que nosotros nos parecemos a la época de Cristo, que nos pegan una garnatada y ponemos la otra mejilla. Y eso no puede ser así, por Dios. Tenemos que exigir la ciudadanía. Teo, tú que impulsa las marchas y las vainas esas, tenemos que coger mucho, aquí todos los ciudadanos. Decir una cosa, yo en ese caso del hospital sí pienso, porque la actitud de ese superintendente hay que declararlo persona no grata, hay que exigirle a la asamblea, al consejo, por una sencilla razón, ese señor actuó de manera politiquera, porque si concluimos que las intervenciones se hacen de manera técnica, basado en una auditoría, como él levanta 20 y pico de hospitales intervenidos, no sé cuántos hospitales intervenidos lo levanta de un solo tajo. Entonces quiere decir que su actitud es politiquera, no es una política sensata, es responsable. Exactamente, esa es la conclusión a este tema, llegando ya a las 9:30 de la mañana, es que el levantamiento de la intervención del hospital ILAES fue, al parecer, y con pruebas, una actitud politiquera, porque el mismo gobernador Carlos Caicedo y la misma alcaldesa Dirna Johnson están diciendo que están quebrados. Y si están quebrados, tiene que continuar la intervención, porque la intervención solamente puede levantarse en la medida que sean viables. ¿Por qué no dice ahí que estaba quebrado? Todos sabemos cuando recibió la S en el 2012, la recibió con 8.000 millones de pesos de superávit. Quien la quebró fue él. Por eso intervinieron fue él. Exacto, entonces la quebró la SMART también, hombre. La intervención que la creó en 3 años y en 3 años se la robó. Y la red pública hospitalaria, por las declaraciones de la diputada Isabel Molina y de la presidenta del sindicato de trabajadores hospitalarios, se demuestra que está siendo muy mal administrada en los recursos en los bancos. ¿A dónde vamos, señores amarios? La intervención se dio de manera técnica, como dice Eduardo. La intervención debió levantarse teniendo en cuenta esa parte técnica. Lo demás, en esencia, es de naturaleza política. Pero que politiquera, ni siquiera política, politiquera. Lo que sí aplaudimos, perdón Eduardo, lo que sí aplaudimos es la actuación en la SMART. Afortunadamente se lo entregaron a la EPM. Sí, claro, me escriben acá al interno hablándome sobre el tema del acueducto, y yo, pues no podemos ser tan desalentadores, ¿no? Pues hay un estudio que se está realizando, no ha culminado. 16.000 millones. Hay que esperar que ese estudio culmine. En enero se entregará el estudio por parte de los ingenieros a la empresa, para que la empresa le haga el respectivo visto bueno al estudio que realizaron. Luego esto debe pasar al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud lo apruebe. Creo que el Ministerio de Salud lo ha ido aprobando por fases, son 5 fases, está en fase 4. Al final, con el precio del dólar, vamos a tener una propuesta bastante alta, una propuesta porque los equipos son equipos importados que se compran en dólares. La solución, pues no, la alcaldesa tendrá que presentar pues una contrapartida en ese proyecto. El gobierno nacional deberá presentar una contrapartida en ese proyecto, pero en últimas todo va a terminar en un crédito internacional. Y yo recomendaría desde estos micrófonos, hay una entidad de crédito que está en manos de un samario, que es el gobernador, que se
esa empresa, la CAF, esa entidad bancaria es especialista en temas de agua. Yo pienso que debe ser una opción que debe revisar la gobernación, que debe revisar la alcaldía, y que estoy seguro, por la buena amistad que tiene Sergio con el presidente Petro, va a encontrar las puertas abiertas. Esto termina en créditos internacionales, porque esto no es un tema que se pueda hacer. No, además una buena noticia para los amarios. El Consejo de Santa Marta, de forma unánime, concedió autorización a la alcaldesa Birna Johnson para endeudarse con 80.000 millones de pesos para concluir las obras inconclusas. Entonces eso es una buena noticia para todos, y como lo dices, siempre hay la oportunidad de endeudarnos más utilizando recursos. Sí, pero los órganos de control, las veedurías ciudadanas tienen que abrir el ojo. Estamos al puerto de una campaña electoral. Muchos de esos recursos pueden desviarse para esos fines. Ojo con eso. Estamos hablando de un crédito alrededor de 900.000 millones de pesos con el nuevo precio del dólar, que tendrá que ser aprobado por el Consejo Distrital. Yo retomo lo que acaba de señalar Eduardo, y recuerdo lo que discutimos con Zuli David Hoyos y con Daniel Barón. El POT no está lo suficientemente estructurado para que el agua sea la base fundamental de la construcción de la ciudad. En consecuencia, si no tenemos esa herramienta de planificación, ¿para dónde vamos con un crédito internacional, mi querido Eduardo? ¿Para dónde vamos con una aprobación para que se endeude el distrito por 80.000 millones para que terminen las obras inconclusas que aquí demostró Elizabeth Molina, que cuando fue concejal la cuestionó todas, porque están todas duplicadas en su valor y terminadas en el tiempo que quisieron? Por eso las preguntas de siempre: ¿dónde están los organismos de control, seguimiento y vigilancia del Estado? La Supersalud, la Superservicios hicieron esa tarea, pero hoy nos estamos demostrando, nosotros mismos nos estamos demostrando que hay actos politiqueros que infortunadamente acompañan las decisiones del gobierno de Petro, mientras que aplaudimos la de los SMART, porque se la entregaron a la EPM, que tiene una corporación que toma decisiones y que le ha tocado enfrentarse al alcalde de Medellín, entre otras cosas. Pero fíjate que uno frente al tema... o sea, los elementos estructurantes, perdóname Camilo, porque tu hermana fue la que apreció aquí, siendo una experta, y que nadie duda de su formación como magíster y el doctorado que está obteniendo. Y nos preguntamos por qué el Consejo no tuvo actores relevantes de esa naturaleza para abrir la discusión con los que están presentando el estudio, señores concejales. ¿Para dónde es que vamos? Es la pregunta que se iba haciendo. ¿Dónde está el raponazo? Es la pregunta que se iba haciendo. Pero fíjate que frente a los órganos de control, y respondiéndole al oyente Sergio, es decir, es que en la función pública debe haber siempre una transparencia y dentro de un valor y principio. La gente del Ministerio Público, la procuradora, su hijo tuvo o tiene contratación con el departamento. Entonces, en esa particularidad frente a la respuesta, sí, dice Sergio, el oyente, que la Procuraduría está en manos del Centro Democrático, pero eso no es verdad, eso no es cierto. Si lo observamos en el departamento del Magdalena, ¿cuál es el control que ejerce la Procuradora con relación al departamento? Ninguno. Porque en esa particularidad se observa, obviamente, que esa transparencia se desvirtúa sobre la base de que hay un interés. Entonces, observamos, ¿no?, que Procuraduría absuelve al gobernador Caicedo, pero bueno, en esa relación que ha pasado, hay situaciones turbias que debe aclarársele a la comunidad. Y yo desde aquí sí le exijo a la Procuradora Margarita Cabello claridad en torno al ejercicio del control fiscal con relación al departamento, porque nos está hundiendo su conducta totalmente contraria a lo que debe ser un buen administrador, un buen funcionario público. Entonces, hoy parece que el gobernador fuera un órgano, o el departamento un órgano supraconstitucional, que es lo que uno reclama en el ordenamiento jurídico, en el orden jurídico. Todas las autoridades públicas están sometidas al imperio de la ley, y el gobernador parece que no lo estuviera, no solamente con la Procuraduría, sino con el órgano judicial. Es lamentable lo que viene pasando con la justicia colombiana, en el caso del departamento, en el caso del gobernador.
que definan jurídica y procesalmente si él tiene vínculos o no, es lo que exige la comunidad. Ahora, si dicen que no tiene vínculos, hombre, como demócratas tenemos que aceptar la decisión judicial. Pero esto no puede permanecer incólume en el tiempo, en el modo y en el lugar. Exigimos de la justicia, exigimos de los órganos de control que efectivamente cumpla con su función. Si Caicedo es buen gobernante, tenemos que aceptar que es buen gobernante, pero si es mal gobernante, tiene que ser sancionado. Pero los hechos demuestran lo contrario. Teodoro, en respuesta a tu afirmación, déjame decirte que la solución es un crédito internacional, no hay otra, que sea avalado por el gobierno nacional y por el gobierno. Pero ¿quién lo administra? ¿Quién lo maneja? Es la pregunta. Una empresa pública privada. Los dueños del raponazo. Se determinará si lo harán a través de la intervenida SMART, que debería ser lo correcto con las empresas públicas de Medellín, ahí sí, o no la sé cosa si será cambiaría. directamente por el distrito, pero la forma de acceder a los recursos es un crédito porque no tenemos recursos. No, yo no estoy poniendo en duda los ingresos, y una noticia para Leonor Consuelo, que sé que es una gran empresaria, los ingresos del distrito han aumentado favorablemente. Tengo la información de que para el próximo año hay un excedente de 140.000 millones que debe ser anexado, me corriges el término, tú que eres experto, anexado en el presupuesto del próximo año. Lo mismo que pasó con el presupuesto nacional, Eduardo. O sea, los 140.000 millones va a haber recursos para hacer una serie de obras en la ciudad. Endeudarse. No hay ninguna otra solución ante un proyecto que va a estar alrededor con el precio del dólar de los 2 billones de pesos, que es el presupuesto de la nación. No hay otra. Por eso, yo no estoy cuestionando lo que tú afirmaste, de que sea un crédito internacional. Yo me pregunto ¿quién va a administrar los recursos? Y si estamos hablando del raponazo. Y el ejemplo más claro es de la comparación de las obras en Barranquilla con las de Santa Marta, los parques. Y cuando comparamos la inversión en el camellón camellón de Santa Marta, que costó 18.000 millones, el malecón del río de Barranquilla costó 9.000 y fue construido en menos tiempo que lo que terminó por construirse en el camellón de Santa Marta. La pregunta es, y vuelvo y insisto, señores panelistas, y fue la primera pregunta que hicimos cuando se leyó el primer párrafo de la carta del señor gobernador firmada por Birna Johnson. El raponazo, ¿a qué raponazo se refiere? ¿A los de antes o a los de ahora? Porque es que los de antes que tuvieron que culpa en los raponazos deberían estar pagando ante la sociedad lo que hicieron, como los de ahora. Yo he visto a gobernantes caer por unos kits escolares. Y aquí no pasa absolutamente nada en 12 años de gobierno. Yo entonces me pregunto, la instrumentalización de la justicia no solamente ha sido útil para detener el juicio frente a los asesinatos en la universidad, sino a lo que ocurre en Santa Marta hace 12 años y lo que ocurre en el Magdalena hace 3 años. Ellos mismos, es decir, cuando uno lee esa carta, ellos mismos sienten que están raponando y por eso lo construyen en el discurso para culpar a los demás. Pero finalmente es la aceptación de lo que están haciendo y lo se demuestra con las pruebas y con los hechos nuestros diarios en Santa Marta y en el Magdalena. Y con respecto al tema de salud, para dar mi conclusión, pues, adelantadamente, quiero leer lo manifestado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien nos dice: después de un estudio riguroso con la Superintendencia Nacional de Salud, se encontró que se debe devolver el hospital al distrito de Santa Marta y el Julio Méndez Barreneche al gobierno del Magdalena. Estamos seguros que vamos a trabajar por sacar adelante la salud del Magdalena. Si este estudio riguroso dice que ya los hospitales están en condiciones de ser devueltos, no entiendo el pronunciamiento del señor gobernador. Ahí está la contradicción. Ahí está el punto. Y mucha coincidencia que también sucedió en casi todo el país. Pero es que ahí es ¿quién dice la verdad? ¿La ministra o el gobernador y la alcaldesa? Ahora, Eduardo, es más, ¿qué responsabilidad tiene un funcionario público? Porque recordemos que son funcionarios públicos de haber aceptado un hospital y una S en donde no son viables. Entonces, también son irresponsables, también deberían ser. Ahora, en ese tema, yo recojo la frase tuya en cuanto a la intervención, es técnica. Entonces, en esa valoración y en ese juicio al cual hace relación la ministra, es importante destacar que entonces el hospital ya ha quedado saneado financieramente y viene prestando un buen servicio público. De lo contrario, de no darse esa condición, hay una violación de la ley y por lo tanto es un acto
no de política, sino política. Los ciudadanos debemos actuar, mi querido doctor Camilo. Los abogados tienen que demandar esos actos administrativos que se contradicen entre ellos mismos, los funcionarios contradiciéndose. Ahora, esto es con cifras, entonces demuestren con cifras que la intervención fue indebida porque las cifras resultaban totalmente contrarias, es decir, que el hospital estaba funcionando bien. Ahora, en el aspecto ya del levantamiento, perdón, Teo, también igual criterio debe aplicarse. Entonces, si es técnica, se debe acreditar que efectivamente el hospital quedó saneado para levantarse la medida y que la prestación de los servicios mejoró, lo cual directamente contradice, no me queda duda, la afirmación irresponsable que hace el gobernador. Así es. Y además también lo que hizo con ESMAD, lo que hizo con la S, sí, que no está completamente saneada. Les voy a decir una cosita, en el caso de los estudios esos que cuesta el proyecto, tú dices que 1.800.000.000. 1.800.000.000 o 2.2 billones. O 2.2 billones. Sin tener en cuenta la fluctuación del dólar. La viabilidad de los proyectos se da de acuerdo a los beneficios que causan a la población prácticamente beneficiada. Si decretaron la inviabilidad del proyecto del río Magdalena, que tiene más agua que todos los ríos estos de aquí, ¿no? Así, eso sí es necesario, así se contaminaba, bastante contaminado. Pero de todos modos tiene más agua, por supuesto. Sería por 60 años, 80 años, 100 años. Aunque el río Magdalena se ha secado en otras cosas. Sí, ahora, eso en la línea del sistema de salud. Ahora, el sistema de agua potable, entonces, ESMAR, continúa por decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos la intervención económica, lo que significa que la empresa hoy viable y financieramente no está acorde. Venga y le digo una cosita. La respuesta de la Super, Camilo, dice que está trabajando con un déficit de 17.000 millones. Por eso, entonces, está escrito por parte del financieramente se mantiene la intervención. ¿Por qué? Porque con cifras se está demostrando que la empresa sigue en déficit. Déjeme concluir una cosita. Pero en la carta la piden. Perdón, pero en la carta la piden. Entonces, claro que sí. Déjeme concluir una cosita. Quiero redondear la idea. Sí, decretaron inviable el proyecto del río Magdalena, porque por su alto costo, costaba 2.6 billones de pesos. Sí, por favor, ¿cómo van a decretar viable un proyecto que vale 1.8 billones de pesos, 2.2 billones de pesos? Te voy a decir por qué. Donde allá presta el servicio a Sitio Nuevo, porque hay que construir el acueducto, por eso fue que se subió, presta el servicio a la comunidad de Ciénega, presta servicio también a la comunidad de Pueblo Viejo, a los límites de la zona, o sea que allá la mayor cantidad de personas beneficiadas justifica el alto costo, ¿sí entiendes? Pero aquí, donde vamos a coger las aguas del río Huachaca en su desembocadura, donde la llevamos de manera paralela hasta el Cerro Tres Cruces, y de Tres Cruces tenemos que tener motobomba, ¿sí entiendes? Tenemos que tener una subestación especial para subirlo a 340 metros y después bajarla por la carretera vieja para llevarlo a Viravira, ¿sí? Al Curval. Oye, por Dios, no tiene ninguna justificación. Te voy a decir más por qué, porque el río Huachaca, sigo insistiendo. Yo sé que la solución puede estar de este lado, y siempre la peleé y nunca estuve de acuerdo con el río Magdalena. Pero en el caso específico de este, les voy a decir una cosa, el río Huachaca no es la solución tampoco. ¿Por qué? Porque lo he dicho aquí infinidad de veces, es torrencial, igual que el río Masare, igual que el río, ¿cómo se llama? Que el río Piedra, igual que el río Gaira. Entonces, ¿cómo vamos a cogerla? Si la cogieran del río, que tiene 28.000 litros por segundo, del río Don Diego, oye, viva Dios, porque no solamente tendríamos agua para nosotros, sino agua para todo el mundo, y la cogerían a 400 metros sobre el nivel. No, pero ahí sí, traerla al río Don Diego tiene unas implicaciones ambientales muy fuertes, y está en un territorio indígena, y eso complicaría muchísimo el proyecto. Si se hace, pero el agua es un derecho, el agua es un derecho fundamental, Eduardo. Traerlo desde allá, desde el río Magdalena hasta acá, implicaría un costo de la factura, Camilo, muy alto traerlo del río Magdalena. Eso te estoy hablando, por eso mismo. Yo respaldo plenamente que el proyecto de Curval es el necesario para pero de Curval, el Curval todos estamos de acuerdo, sí, pero lo que no estamos de acuerdo es que sea el río Huachaca,
porque el río Huachaca no tiene el caudal suficiente, tiene 4.000 litros por segundo y Santa Marta necesita 3.300 litros por segundo, por Dios. ¿Entiendes? En época de invierno, ¿ah? Cuando llegue época de invierno, por eso que están cogiendo y que 2.400 litros por segundo en ciertas épocas de invierno y van a hacer el trasvase del río Buritaca. Oye, esa no es la solución para 20 años solamente, y nosotros necesitamos una solución definitiva. Si no aprovechamos los 500 años de Santa Marta para solucionarlo por lo menos por 50, 60, 70 años, no vamos a tener una verdadera. No, el estudio se hace en un pronóstico de habitantes de 1.500.000 habitantes. Así va a ser el proyecto, y actualmente tenemos 500.000 habitantes acá en la ciudad de Santa Marta. O sea, es un proyecto y un estudio bien hecho, Beto. Ese estudio ya lo teníamos, te voy a decir una cosa. De la Universidad de los Andes. Te voy a decir una cosa, ya lo teníamos el estudio. Entonces, de Huachaca lo teníamos. Yo le voy a decir una cosa, en Argodives hace muchos años ya teníamos el estudio de Huachaca. Con Jaime Solano se adecuó y se reactivó. Sí, mire, pero ya teníamos el estudio de Huachaca. Él no está haciendo nada diferente sino lo inmediato, los facilistas. Pero digo que ese es el proyecto. Sí, bueno, pero yo lo y los estudios del río Huachaca desde hace más de 20 años están allí, porque no se desempolvan y tanto estudio. Es que el papel está dando para todo. ¿Cuánto no vale un estudio de 16.000 millones de pesos? Ya estamos mamados de tantos estudios. Lo que Santa Marta necesita es ejecución y hechos. Los estudios en el papel se están robando todo el dinero, esa es la verdad y esa es la realidad. Ya hoy estamos en un escenario de la búsqueda de la plata. Mi querido panelista, bueno, entonces como ya nos quedan 9 minutos para que nuestra moderadora, la doctora Leonor Consuelo Gómez, de otra cosa no conozco el segundo apellido de Leonor. González Rubio, apellidos de mucha tradición histórica. Yo les voy a leer ya para que concluyamos, para que observemos esta parte que me parece tan diciente, cuando el señor gobernador le pasa la cuenta de cobro electoral al presidente de la República. Es decir, él es el dueño de los votos del Magdalena. Dice, confiando plenamente en sus palabras, el 60.22% de los magdalenenses votaron por usted en la segunda vuelta electoral. Esa inmensa mayoría reafirmó su confianza cuando en el pasado diálogo regional del Caribe, celebrado el pasado 28 de julio en Santa Marta, usted declaró el fin del infame bloqueo al que el entonces presidente Iván Duque sometió al Magdalena. Entonces está demostrando que Petro incumplió su palabra, que es un hombre falaz, porque no le entregó la ESMAD. Y en los diálogos regionales incumplió su palabra. Estamos frente a qué actores que se van a destrozar entre sí dentro de poco cuando sus intereses estén de por medio. Que el presidente Petro se prepare para lo que viene, porque yo creo que ya recibió una dosis la vez pasada. Y acá en la ciudad, Teodoro, hablando que debe ser motivo de un tema nuestro, que ya inició el calendario electoral, ya estábamos en elecciones, el tema electoral inició, ya hubo unos hechos políticos hace unos pocos días que comenzó la recolección de firmas para una candidatura, y ya comenzaron a salir unas encuestas con unas fotos donde está un muy importante y querido dirigente cívico de la ciudad. En esas encuestas se ve claramente la división de la izquierda, ¿no? Uno ve la línea de Caicedo, que muy democráticamente presenta como candidata a su hermana, que es Generoso. Democrático. Y el sector petrista anuncia la candidatura de una niña, Jennifer del Toro, que también la manifiesta. Ahí hay unas imágenes en esa encuesta de fotos de personas muy importantes de la ciudad, y tenemos un gran dirigente cívico que se encuentra, que ya su figura comenzó a aparecer en esas encuestas en el debate electoral que estamos iniciando. El dueño de la emisora, el doctor Cipriano, no yo. Y entre otras cosas, yo humildemente le doy mi respaldo, porque además, como no había tenido su autorización, que no lo quería mencionar, pero lo dijo usted. Cuando lo anunciaron en Twitter, porque además fue un anuncio que se hizo en Twitter, yo le dije que muy humildemente contaba con mis consejos, por una consideración, Eduardo, porque creo que es de los pocos periodistas o dueños de medios de comunicación que ha vendido su línea editorial al mejor postor. Con eso tengo para considerar que va a seguir en una lucha permanente por los intereses de la ciudad, y por eso humildemente le ofrecí mis consejos, si es que me los quiere recibir, entre otras cosas, y que nos saludamos desde este programa Opinión Libre.
Como decimos en las reuniones, que quede en el acta que lo dijo Teodoro, ¿no? Por supuesto, es mi apreciación. Sí, yo sí quiero concluir con dos aspectos muy fundamentales. El primero, la intervención tanto en el SMART como en el hospital. Hay una contradicción en los criterios, pienso yo. SMART mantiene la intervención porque hay una situación técnica y financieramente totalmente desfavorable para devolverle al distrito de Santa Marta el manejo de la SMART. Ahora, en relación con el hospital, pienso que la intervención o el levantamiento de la intervención es politiquera y por eso debemos exigir como samarios y magdalenenses que la Superintendencia Nacional de Salud con cifras determine cuál fue el origen y la naturaleza de por qué ordenó el levantamiento. Invitamos a los Y consejos. que diga quién tiene la verdad, o la ministra que dice que ya todo se arregló, o el gobernador y la alcaldesa que dicen que no, que el hospital y la ESA están en la quiebra. Para después Y en segundo lugar, para concluir, mi invitación a los samarios y a los magdalenenses que en el próximo debate electoral elijamos funcionarios dignos, que no se permanezcan en esa mitomanía constante, en la mentira y en el embuste, y totalmente transparentes y honestos. Porque lo que estamos viendo hoy es una corrupción galopante que atenta contra los principios y valores de una democracia. Y con respecto, perdón Beto, con respecto a la aspiración de Cipriano López Jánica, se demuestra en este programa Opinión Libre las libertades que tenemos para opinar como nos parece. Si hubiésemos recibido alguno de nosotros la instrucción de no decir lo que pensamos, seguramente no estaríamos aquí. Este programa demuestra que Opinión Libre y la emisora Radio Magdalena entrega la libertad que requiere de conciencia, de pensamiento y de expresión a todo el que venga a expresar lo que quiere expresar. Y a los que escriban nuestros oyentes en Facebook. Exacto. O sea, están demostrando ante la opinión pública ser unos verdaderos demócratas. Hay un dicho popular que dice que Dios los hace y ellos se juntan. Eso es para la gente mala. Pero también Dios nos hace y nos junta a la gente buena. Aquí nosotros, sin querer queriendo, simplemente nació la idea, y fíjense ustedes que tenemos de todo un poco. Tenemos la visión de un abogado penalista, como es la de Rubén Ceballos. Tenemos la visión de un catedrático y profesor, y además de eso, constitucionalista. Sí, tenemos la visión de una hermosa dama, abogada también, empresaria, abogada, y además de eso hermosa, y además de eso les voy a decir una cosa que es importante. Sí, que tiene una visión del turismo. Sí, la tuya, Teo, que tiene tu visión no solamente sobre la salud, sino también tú nos hermosea nuestras intervenciones con tus participaciones históricas. Sí, tenemos la visión de un militar, Rafael Macías Ramos, que además es abogado. Y periodista también. Y tenemos la visión mía, que yo abarco las cosas políticas. Entonces, prácticamente soy la voz del pueblo. Pero además tenemos la de Eduardo, sí, que acaba de ingresar. Experto en derecho administrativo. Te voy a decir una cosa. Entonces, oye, te voy a decir, lo único que me acabo de dar cuenta yo es que tenemos muchos abogados. Yo te voy a decir, ¿cuántos abogados tenemos? 8. Pero no es abogado. Pero no dejes de reconocer. No te es abogado. Un experto en ciencia política. Pero no dejes de reconocer el valor que tú tienes ante la opinión pública, porque además eres ingeniero. Experiencia administrativa. Y la experiencia administrativa, y como concejal lo has hecho, lo has demostrado. A pesar de que hemos tenido nuestros debates internos, pero yo sigo respetándote como siempre por todas las consideraciones históricas que tú tienes al respecto. Demócratas samarios y magdalenenses. Llevemos un solo candidato a la alcaldía y un solo candidato a la consulción. Esa es la invitación. Y esa es la realidad. Tenemos que estar unidos por un bien superior que es Santa Marta, Magdalena y al final Colombia. Falta un minuto y es un llamado de atención para todas nuestras autoridades, porque recuerdan que gobiernan para todos, que estamos en emergencia invernal, que además hay un decreto presidencial que ya autorizó unos recursos, pero, y nos lo han dicho por Facebook, hay muchos barrios que en estos momentos necesitan la intervención de máquinas para que limpien las calles, se necesita intervención
de autoridades para que controlen todos los daños que está haciendo el agua. Y esto a nivel rural, a nivel local en Santa Marta, ciudad, a nivel de las alrededores, la Sierra Nevada, todas las vías están cerradas. Se necesita, por favor, que con este decreto de emergencia las autoridades nos acompañen. Feliz domingo para todos y buenas tardes, buenos días. Leo, antes de que nos vayamos, recordar que Edmundo Robinson, que es un oyente asiduo de la emisora, nos hizo unas consideraciones que en el próximo programa las tendremos en cuenta. Sí, claro. Edmundo, cordial saludo. Aquí culmina Opinión Libre. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares y analizar todos los temas de interés para todos. Si te gustó el programa de hoy, escribe a nuestras redes sociales y opina. Te esperamos el próximo domingo a la misma hora, por aquí por Radio Magdalena, donde decimos lo que otros callan. Esta es Radio Magdalena, HJBH 1420 kHz, transmitiendo desde Santa Marta, la ciudad más hermosa de Colombia.